Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva jornada organizada por la Cámara de Comercio de Valladolid y su oficina Acelera Pyme. Una iniciativa que nace gracias al apoyo y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, la Cámara de Comercio de España y la entidad pública Red.es. Gracias a todos ellos podemos ofreceros este tipo de actividades y jornadas, las cuales se irán desarrollando durante los próximos meses, esperando que las temáticas seleccionadas sean de vuestro interés. Adicionalmente, desde la oficina también ofrecemos la posibilidad de asesorar a todas aquellas empresas que estén pensando comenzar su proceso de transformación digital a través de diferentes medios. Por otro lado, también os podemos facilitar información sobre las diferentes ayudas y subvenciones disponibles en cada momento para vosotros. Como he comentado anteriormente, para todo ello solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de los diferentes medios disponibles. El formulario de nuestra página web, telefónicamente o bien de forma presencial en nuestras oficinas. E intentaremos ayudaros de la mejor forma posible. Y ya entrando en detalle de la jornada de hoy, el objetivo de la misma es hacer una introducción al concepto de Industria 4.0. De esta forma podréis conocer todas las oportunidades que nos ofrece, fundamentalmente orientada a las pymes, autónomos y emprendedores, para todos aquellos que quieran embarcarse en proyectos de este tipo y ver cómo el alineamiento con todo aquello que tiene que ver con la Industria 4.0 puede hacernos mejorar a nivel de proceso de producción, conseguir que los productos o servicios que comercializamos se vuelvan más eficientes e inteligentes y que los modelos de negocio actuales vayan evolucionando siempre en paralelo a la tecnología. Para este seminario tenemos el gusto de contar con Pablo Pardo, socio fundador y director de Estrategia e Innovación de la empresa Exobrain. La empresa Exobrain es especialista en la transformación de operaciones industriales y utiliza para ello, como motor de transformación, las áreas de producción y mantenimiento de las mismas. Antes de dar paso al ponente, comentaros que en cualquier momento podéis hacer cualquier tipo de consulta a través del chat de Zoom. Y sin más, agradeciendo enormemente a Pablo su colaboración, os dejo con él. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a empezar a compartir pantalla para ir ya arrancando lo que es la presentación. Confirmarme Perfecto. que la estoy compartiendo, ¿sí? Estamos esperando, Vale. ¿no se ve? Sí, me dicen que sí. Ricardo, ¿tú lo ves? Todavía no. Vale. A ver, ¿qué dejo? A ver, ahora vuelvo a compartir sin presentar inicialmente. Perfecto. Ahora sí. Sí, estamos viendo la hilera de diapositivas. Ahora faltaría... Correcto, sí. Es que he quitado esto para ver si así se... ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Bueno, Gracias. pues nada. Primero, agradecer a Ricardo y a la Cámara de Valladolid la oportunidad que nos dan dentro de la oficina de Acelera Pyme poder hacer esta presentación. Nosotros realmente a lo que se dedica nuestra empresa estamos inmersos en todos los proyectos dentro de lo que llamamos Industria 4.0 y el objetivo de hoy para este webinar, y bueno, pues ya indicaréis también si somos capaces de conseguirlo, es daros una visión completa de lo que sería un proceso a aplicar en vuestras empresas
independientemente del tamaño. En este caso estamos dirigiéndonos a pymes, ¿vale? Pues un proceso de proyecto 4.0, de industria 4.0, y entender desde el por qué surge la industria 4.0, por qué aparecen estas herramientas, por qué aparecen todas estas palabras nuevas y formas de trabajar nuevas, a qué se debe, a qué responde, ¿vale? Y luego también, pues oye, cómo realmente podríamos implantarlo. Es decir, muchas veces se ven las herramientas o se ven las opciones, pero el gran problema que nosotros también detectamos en los proyectos de 4.0 es cómo lo aplico yo, dónde lo aplico, yo lo necesito, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de hoy es que entendáis esto, es decir, de dónde se viene, por qué existe, cómo se puede aplicar, para qué. Y luego al final también pondremos unos ejemplos, dos que creemos representativos, en los que estamos participando y hemos participado en alguno, para, bueno, pues un ejemplo más pequeñito y un ejemplo un poco más grande de lo que puede ser pues eso, un paso hacia la fábrica 4.0 con utilidad, vamos, con utilidad para vuestros negocios, que es de lo que se pretende. ¿De acuerdo? Con Ricardo hemos hablado de que podéis hacer preguntas a través del chat. Dependiendo un poco de la pregunta, del tipo de pregunta, se puede responder en el momento, pues se puede interrumpir la presentación y aclararíamos esas dudas o esos comentarios. Además, si no, dejaré al final de la sesión del webinar, acabaremos un poquito antes también para eso, para poder atender vuestras preguntas. Y ahí, si os surgen preguntas después, creo que Ricardo lo comentaba, que esta presentación se va a compartir, va a estar grabada también lo que es el webinar en sí mismo, ¿vale? Estará a vuestra disposición. Si tenéis cualquier duda, os podéis dirigir a la página web nuestra de Exobrain y ahí hacernos cualquier consulta, que estaremos encantados de atenderla. Sin más, arrancamos la presentación con una primera parte que habla del por qué surge la fabricación 4.0, qué responde. O sea, esto se inventa porque sí, evidentemente no. Muchas veces estas cosas, aunque puedan parecer, y hay parte de ello que pueda ser un poco moda, es verdad que estas cosas existen porque son necesarias y se empiezan a usar porque resuelven algo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos del por qué una pyme puede plantear, oye, ¿por qué necesito yo? ¿No? Viene también, ¿no? Inicialmente como, bueno, ¿en qué entorno estás? En tu negocio. Aquí lo planteamos siempre mucho desde lo que es el negocio, es decir, las herramientas o la industrialización, la industria 4.0 tiene que ser buena para el negocio. Si no es buena para el negocio, pues no sirve para nada, ¿no? No sirve o aporta algo o tiene impacto. Entonces, el análisis que hacemos o las preguntas parten también desde lo que es el negocio o el producto, no realmente desde un punto de vista solo industrial, solo de la fábrica. En este sentido, nos hacemos preguntas que creo que en general todos en algún momento es una tendencia, y sobre todo para las pymes muchas veces que buscan crecer y expandirse, su crecimiento viene a través de esto. Es decir, tengo muchas referencias y poca cantidad de pedido. Si una empresa pequeña quiere, o mediana, vamos, quiere aumentar el mercado y demás, muchas veces va pues eso, aumentando nuevos mercados locales, nacionales o incluso internacionales. Y aquí aparecen las referencias. Lo que nos encontramos es empresas con un tamaño medio tirando a pequeño que tienen el mismo número de referencias que empresas muy grandes, mucho más grandes en facturación, porque al final pues cada vez lo que es el cliente o la demanda se está pidiendo pues eso, cosas muy especiales, muy personalizadas, que puedan interesar a nuestro cliente, y también en consecuencia la cantidad de ese pedido, la cantidad de esas referencias que se nos pide son muy pequeñas. Esto pues empieza a ser algo diferente a lo que había antes. Antes era todo mucho más, digamos, monocolor, ¿no? Había menos referencias, menos variación, y eso era más fácil de gestionar. Y bueno, pues eso añade, y creo que es algo común a cualquier empresa que está en crecimiento, que está buscando crecer, le ocurre esto. Una consecuencia también es cuando empiezas a tener mucha complejidad y muchas referencias, empieza a tener dificultad saber, ante una nueva petición de un nuevo producto, de producir algo adaptado a partir de un producto que ya tienes, de evolucionarlo,
¿qué impacto tiene en la rentabilidad? Es decir, tanto el propio producto como el volumen que te van a pedir. Entonces, muchas veces no sabemos cuánto dinero vamos a ganar con ese producto, si voy a ganar incluso dinero. Es decir, estoy aceptando una propuesta de un cliente y me estoy metiendo en un lío, o sea, voy a perder dinero por hacer este producto, voy a afectar a otros productos que estoy haciendo ya y van a ser menos rentables. ¿Vale? Entonces, estas preguntas son bastante habituales a partir de, pues como consecuencia de estas peticiones de nuevos productos, de nuevas referencias, esta continua demanda de nuevas cosas, que además son productos, que eso es algo también que ocurre y que estamos viendo, es decir, que los productos envejecen muy rápido, enseguida se quiere otra cosa nueva, una nueva modificación, una nueva, algo diferente, evolucionarlo o algo nuevo del todo. Entonces, realmente eso también, al ser tan rápido y tan variado, mete en dificultad responder algo como esto, es decir, oye, ganaré dinero con aceptando el producir o el vender este producto, ¿no? Si ya te metes dentro de tu propio proceso, saber dónde pierdes ese margen, es decir, nos encontramos muchas veces con empresas que dicen, bueno, yo gano dinero, lo que pasa es que en conjunto, o sea, mi empresa gana dinero, pero no sé concretamente en qué producto gano más, en qué producto menos, o si unas veces gano más o menos, esas decisiones, qué consecuencias tienen, ¿no? Realmente. Es decir, si yo decido aumentar y realizar más producto de un tipo o de otro, o formatos más grandes, más pequeños, o sea, agrupaciones de un tipo o de otro, qué consecuencias tiene, ¿no? En mi margen, realmente. Y no lo sé. No se tiene una información clara o se tarda mucho en tenerla, con lo cual es una foto fija que esa foto se va variando, se va moviendo continuamente, o lo más importante, yo tengo que tomar decisiones y esas decisiones no sé medir las consecuencias realmente, estoy un poco a ciegas. Otra de las cuestiones que nos están pasando es que realmente no es una cuestión ya de moda, es decir, antes recuerdo, no hace mucho, las empresas hacían planes estratégicos. Los planes estratégicos a 5 años, a 10 años, Horizonte 2020, o sea, cosas así que se hacían con, pues eso, 3, 5 años. Yo incluso he visto planes estratégicos a más tiempo. Realmente, bueno, creo que ahora es más fácil decirlo, ¿no? Pero ya hace un tiempo que las empresas, los planes estratégicos tan largos no le ven sentido, porque bueno, pues ahora hemos visto una pandemia que ha puesto patas arriba el mundo y no se predecía que iba a pasar esto, no se sabía. Entonces tus planes hay que hacerlos de nuevo. Entonces, esto es otra cosa que es evidente y que realmente genera un ambiente diferente, tanto de producción, de cómo enfrentarse a la demanda de nuestros clientes, a los tipos de clientes, a los tipos de productos, ¿no? Y que tenemos que gestionar. ¿De acuerdo? Una de las cosas también que nosotros identificamos como síntoma, ¿no? De que realmente pues, está pasando algo, porque al final esto lo que crea es, bueno, yo tengo mi empresa, yo producía como siempre o yo vendía como siempre, pero lo que estamos viendo es que pasan estas cosas en el mercado, en el mundo en el que vivimos, en los clientes a los que yo tengo, y realmente estamos viendo síntomas de que, claro, como trabajaba antes, me cuesta más o me cuesta o empiezo a tener problemas, ¿no? Es decir, no soy capaz de planificar o de cumplir una planificación de una semana. Es decir, ser capaces de cumplir una planificación de una semana podría ser, ¿no?, como un ejercicio, un examen que se puede hacer uno, un autodiagnóstico de decir, oye, ¿cuánto de controlado tengo yo? Y es verdad que saldrán muchas causas que puedan ser hasta externas, pero se debería, o sea, realmente se incurren unos costes y en unos problemas pues, desde calidad, en unos problemas de servicio, etcétera, etcétera, cuando no soy capaz de cumplir. Y hemos puesto una semana y podéis preguntar, oye, ¿por qué una semana? Consideramos un tiempo mínimo que se debería ser capaz de cumplir esa planificación en un grado, pues eso, por encima del 80, del 90%, realmente ser capaces. Entonces, si no se cumple, pues al final estás en un, bueno, casi que te lleva, no estás tú controlando el proceso, no estás tú controlando la demanda realmente, sino que más bien es al revés, vas detrás, vas un poco respondiendo a lo que te va viniendo en cada momento, ¿no? Y lógicamente eso al final, al negocio y todo lo que es una gestión de tu cadena de valor, pues te va a hacer incurrir pues desde extracostes, desde faltas de nivel de servicio o problemas incluso de calidad, ¿no? Y esto es una
consecuencia que vemos pues eso, del ambiente o de las características en el mundo en el que nos movemos, ¿no? En que se mueve nuestro negocio. Todo esto que he contado, pues como siempre, se pone un nombre. Este es un nombre VUCA, que podéis ver que son iniciales. Las iniciales hacen referencia a la denominación en inglés. Por eso, aunque intentamos encajar todas las letras, la U estáis viendo que no encaja, pero es por esto, porque en inglés sí que encajaría. Pero bueno, lo importante es quedarse con los conceptos. Es decir, el concepto de volatilidad no es solo que el contexto cambie, sino que cambia rápido. Una de las cuestiones más, digamos, que impactan más y que la industria 4.0 pretende dar respuesta o ayudar, es que, claro, a ver un cambio tan rápido yo tengo que tener información rápida, decisiones rápidas y consecuencias rápidas. Entonces, esa rapidez, muchas de las soluciones que aporta la industria 4.0 van dirigidas a eso, a tomar decisiones rápidas y, lógicamente, saber qué pasa. O sea, un volante, ¿no? Tener un volante donde voy a mucha velocidad a mi coche y tengo que tener mucha precisión, ¿no? para dirigirlo. Entonces, la volatilidad es esto, es decir, aparte de ser rápido, lógicamente, incluso muchas veces de forma imprevisible. Hay una incertidumbre, eso también es importante, nunca se tiene ya, entonces nos tenemos que acostumbrar, porque esto al principio parecía como que había entornos VUCA, y quizá nos hemos dado cuenta que el mundo es VUCA y ya no hay un entorno cerrado que puedas vivir digamos, en una parte de que, bueno, aquí yo vivo más estable, de una forma más estable, más tarde o temprano te llegará, porque todo se está transformando en esa dirección. Entonces, la incertidumbre también es algo que hay que convivir con ella, y que las herramientas muchas veces de la industria 4.0 trabajan en esa dirección, es decir, en reducir la incertidumbre o manejar riesgos dentro de esa incertidumbre y poder, pues, desde predecir cosas. Hay muchas herramientas que están dirigidas a la predicción, ¿no? Y poder ser capaces de, bueno, pues vale, el futuro no sabemos muy bien cómo ocurrirá, pero sí que puedo tener diferentes modelos que me puedan servir para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y moverme o minimizar esos riesgos. La complejidad, que indicaba antes también, y está desde la primera slide con la que he comenzado, con la que he abierto, de muchas referencias, la complejidad es algo muy sutil, es decir, no es algo que de repente aparezcas con 300 referencias o 500 referencias diferentes en tu negocio, sino que vas poco a poco, tenías 50, luego 60, y cuando te quieres dar cuenta las cosas empiezan a ir mal y no lo achacas tampoco a la complejidad. La complejidad, para gestionar complejidad, o tienes herramientas que te puedan ayudar, o si no, al final también tus costes indirectos, tu mano de obra indirecta, el esfuerzo dedicado a provisionar, a planificar, a servir, etcétera, esfuerzo económico, vamos, que va a tener la empresa, los gastos que va a tener la empresa se van a disparar, porque gestionar esa complejidad, si no tienes herramientas que te ayuden, pues se hace a partir de, y se hace con un resultado muchas veces malo, metiendo recursos. Y realmente es algo de que, bueno, pues estamos viendo que la complejidad cada vez es mayor y las herramientas de la fabricación de la industria 4.0 apuntan mucho para eso. Y la ambigüedad, la dificultad para interpretar, ¿no? Y adivinar las consecuencias, lo que decía. Es decir, no solo estamos interpretando, no solo estamos midiendo, no solo estamos prediciendo, sino que también lo que queremos es, si yo tomo decisiones, la que tome, decido vender este producto a este cliente en este precio, con este margen, con este tamaño de lote, etcétera, etcétera. Estas cosas tengo que saber qué consecuencias tienen, ¿no? Y esto también pasa, lo estamos viendo, es decir, si le sumamos todo, ¿no? La volatilidad, cambio rápido, la incertidumbre, que no sé a dónde voy a ir, la complejidad, que estoy gestionando una gran cantidad de referencias y demás, aunque sea una empresa con poco volumen de facturación o un volumen pequeño de facturación, pues encima también no sé medir las consecuencias. Entonces me están pasando cosas y no sé por qué, realmente. Y meto más esfuerzo, más recursos y no mejoran las cosas. Incluso hasta da la sensación de que eso, estoy creciendo y voy a peor. O estoy creciendo en volumen y cada vez gano menos dinero, ¿no? Entonces, todas estas cosas son síntomas que te llevan, o bueno, que se denominan entornos VUCA, y son entornos que ya existen desde hace tiempo, y quizá la novedad es que ahora pues todo es un entorno VUCA y esto está para quedarse. O sea, no es algo temporal, que bueno, es una racha y ya luego volvemos otra vez, sino que esto, más bien todo lo contrario, se está acelerando. Cada vez es más VUCA este mundo, ¿no?
Si pasamos ya, vale, bueno, ya tenemos claro que por qué surge la fabricación 4.0. Bueno, este entorno VUCA plantean problemas, ¿no? Problemas que hay que solucionar. Esto es una cosa también muy importante, un concepto que repetiremos también a lo largo de este webinar. La fabricación 4.0, la industria 4.0 soluciona problemas. Es decir, hay que tener unos problemas, tener identificado ese problema y buscar las herramientas que me puedan resolver ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué podemos utilizar nosotros las herramientas que se están, bueno, que se agrupan dentro de este paraguas de la industria 4.0? Pues una parte, parece lógico dentro de ese ambiente VUCA o de esos modelos VUCA que estábamos viendo, es ver el futuro, entendido lógicamente ver el futuro con una predicción. Es decir, muchas de las herramientas que existen y hacia las que se dirige la industria 4.0 buscan predecir. Y predecir para decidir, evidentemente, no predecir para decir, oye, bueno, pues tenía razón o no tenía razón. Lógicamente, cuando gestionamos un negocio, pues necesitamos tomar decisiones continuamente y estas decisiones, pues lógicamente, tienen que buscar la máxima seguridad de que acertamos o que la mayoría de las decisiones acertamos. Entonces, muchas de las herramientas trabajan sobre la predicción. Además, digamos, el salto que da la industria 4.0 es esa predicción existía. Y bueno, pues igual que existe la predicción meteorológica, ¿no? Que existe desde hace mucho, mucho tiempo, pero lo que se está desarrollando a velocidades muy altas son pues, que las herramientas cada vez son más accesibles, diría que baratas o abiertas incluso. La capacidad de procesado, es decir, de hacer esa predicción siempre ha sido una limitación y esas capacidades de procesado de las herramientas del hardware, del software, pues también están completamente disparadas y hay muchas soluciones en la industria 4.0 que facilitan esto, ¿vale? Lo que hablábamos antes, toma rápida, pero sobre todo rápida porque todo va muy rápido y es necesaria la velocidad, pero sobre todo conocer consecuencias, hacia dónde voy, si tomo una decisión hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia dónde, qué va a pasar, ¿no? No ir a ciegas. Esto se entiende fácilmente. Cuando vas en un vehículo a mucha más velocidad necesitas mucha más precisión, necesitas sistemas que te ayuden. Muchas de las herramientas están orientadas a meter velocidad. Incluso cuando se alcanza un nivel de implantación de determinadas soluciones de la industria 4.0, lo que se ve de forma más directa es que soy capaz de saber cosas y tomar decisiones de una forma casi inmediata. ¿De acuerdo? Incluso algunas veces pues eso, genera hasta pues eso, demasiada información para poder tomar esa decisión. Entonces, bueno, se necesita también una cierta racionalización en ese sentido. Personaliza barato. Aquí ya entramos un poco en la parte más de hardware, es decir, aunque podíamos estar hablando hasta ahora de información, de datos, etcétera, la personalización barato, es verdad que también en la industria 4.0 hay muchas soluciones que atacan esto, es decir, la personalización, lo que hablábamos antes, los clientes cada vez más necesitan o quieren su producto personal porque al usuario final o al usuario objetivo nos gusta a todos tener algo único y que la marca esta nos presente algo que es único y que nadie tiene, con lo cual la personalización es algo que se está desarrollando de una forma también muy, muy rápida. Esto afecta a la producción, lógicamente, y personalizar es caro. Y muchas soluciones de las que aporta la industria 4.0 van dirigidas a eso, a personalizar de forma barata. O sea, producir igual que digamos, con costes parecidos a las grandes tiradas, ¿no? que era el modelo anterior, pero lógicamente para la personalización. ¿De acuerdo? Entonces, soluciones que se ven y que se plantean y que veremos más adelante en esta presentación van dirigidas a este punto. Otra de las cosas importantes, con la industria 4.0, muchas herramientas aumentan tus capacidades, no las sustituyen. Esto es algo que parece, bueno, se habla mucho, pero nosotros muchas veces escuchamos la inteligencia artificial va a sustituirnos. A día de hoy lo que podemos afirmar, no sé el futuro lo que nos pueda deparar, pero a día de hoy lo que podemos afirmar es que la inteligencia artificial, cuando se desarrolle más, es una herramienta para aumentar mis capacidades. Es decir, si soy capaz pues lo que decía antes necesito planificar la producción de 50 referencias y que realmente encajarlo con toda mi cadena de valor para que esto funcione y no se pare nada, no me falte de nada. Si necesito hacerlo para 300 referencias o tengo un sistema de apoyo o
puedo asegurar que sería incapaz o que se vería mermada mi resultado, mi respuesta en tiempo, en forma, en calidad. Con lo cual, los sistemas con los que se desarrollan en la industria 4.0, aunque pueda haber alguna parte de robótica y demás que puedan sustituir ciertas operaciones, pero más propio de la industria 4.0 es el aumentar capacidades realmente, es decir, el ser capaz de que los procesos se mejoren o que pueda ser capaz de mover, analizar, conocer más cosas, predecir lo que hablábamos antes, realmente, porque al final, incluso una de las cosas de aumentar tu capacidad, claro, todo esto que estamos hablando, el modelo Industria 4.0 está desarrollando una grandísima cantidad de tecnología. Esa grandísima cantidad de tecnología, al final lo que necesitamos es saberla, o sea, manejarla todos. Y al final necesitamos manejar muchas cosas diferentes. O tenemos herramientas que nos faciliten el poder aprender ese aprendizaje de nuevos interfaces, de nuevas soluciones, de nuevas máquinas, de una forma rápida, o si no, si vamos por un modelo de aprendizaje, digamos, más anticuado, de hace muchos más años, necesitaríamos 3 vidas para poder aprender todo lo que hoy necesitamos, ¿no? Entonces, muchas de las soluciones también de la industria 4.0 van dirigidas al aprendizaje rápido, a ser capaces de saber mucho, de saber muchas cosas, gracias al apoyo que tenemos de las herramientas, ¿no? Es decir, si utilizamos el ejemplo de, pues hoy por hoy cualquiera se puede mover por cualquier dirección, puede encontrar cualquier dirección del mundo, llegar con el coche o andando, como sea, en cualquier país, porque tenemos una herramienta, ¿no?, que nos da un soporte y nos indica cómo llegar. Y no necesitamos más que esto. Nunca he estado en ese sitio, es la primera vez que voy a una ciudad y soy capaz. Entonces, esa herramienta me hace ser una persona que se orienta perfectamente y ser capaz de llegar a cualquier lado, ¿no? Entonces, es más bien lo que se busca con las soluciones en la industria 4.0, y es lo que intentamos indicar aquí cuando hablamos de un aumento de tus capacidades, es esto, es decir, ser capaz de que ayude, y lo veréis en uno de los proyectos que os traemos hoy. Buscamos eso, al operador que está en la operación de una máquina, de una línea de producción, darle capacidades para ser capaz de poder hacer más cosas y hacerlas mejor. ¿De acuerdo? Esto también lo que hablaba antes o comentaba antes de gestionar la complejidad con alta calidad. Una de las consecuencias de la complejidad es que mi calidad decae. Empiezo a tener más problemas de calidad de los que tenía. Y es lógico, es decir, cuanto más complejo sea, cuantos más cambios haga, cuantas más probabilidades tenga de error, pues tendré más errores. Y, de nuevo, la industria 4.0 intenta responder con sistemas de control de calidad que garanticen la calidad en cualquier situación, ¿no? Y se está evolucionando y hay muchas soluciones de industria 4.0 que atacan a esto, es decir, que van a intentar dar solución. ¿Para qué? Para que seas capaz de controlar el 100% de tu producción y detectar el más mínimo problema y, bueno, pues o adelantarte al error y que no ocurra, o en caso de que ocurra, rechazarlo y detectarlo inmediatamente, de tal manera que pues no haya ningún problema por descontado en el mercado, pero tampoco tengas tú un problema en tu fábrica que genera al final unas pérdidas importantes, ¿no?, por calidad. Entonces, hay muchas soluciones, algunas más conocidas que otras, pero bueno, por ejemplo, hay muchas soluciones de visión artificial que van dirigidas a esto. Hay muchas soluciones de sensores a colocar en la línea o en las máquinas de forma autónoma que van a lo mismo, es decir, a ser capaces de detectar, controlar, y lógicamente si tú esto al final lo potencias con el análisis de esos datos y con analítica avanzada, o incluso llegar en un determinado momento a inteligencia y aportar y devolver conclusiones, bueno, pues llega un momento que puedes llegar a hacer un control de calidad completo, ¿no?, de toda la producción, y garantizar que, a pesar de los cambios y de la complejidad que tengas, tu calidad pues mantiene los estándares pues que ya tenías, ¿no?, altos. Otra de las cuestiones es utilizar todas las piezas, es decir, es verdad que todas estas herramientas que estamos diciendo de la industria 4.0 lo que te están dando es oportunidades, es decir, no utilizarlas en muchos casos, pues estás jugando con 2 o 3 jugadores menos, ¿no?, el partido, con lo cual, pues si hay alguien que está jugando con todas esas herramientas y todo ese potencial, pues lo va a hacer mejor que tú. Entonces, en este sentido también los sistemas y las soluciones de la industria 4.0 intentan ampliar o sea,
ampliar lo que hasta ahora se estaba utilizando, es decir, la información, pues sí, se utiliza información, pero antes era una información más local, de mi fábrica, de mi negocio, o de mis proveedores, pero ahora hay muchos sistemas ya de Industria 4.0, de análisis de información pública, pues de mercados, desde materias primas, etcétera, que te pueden dar de nuevo lo mismo, es decir, una información muy valiosa o incluso una predicción, unos modelos para la toma de decisiones, ¿no? Para ciertas tomas de decisiones, negociaciones, etcétera. Con lo cual, bueno, pues lo que también aporta la industria 4.0 es esto, es decir, utiliza todo. Antes era bastante complejo el integrar información y ahora muchas soluciones lo que pretenden es integrar información de todo tipo, desde toda la cadena de valor, desde el sector primario hasta la venta final en una tienda, ¿no? Entonces, incluso las opiniones propias de tus clientes finales también. Entonces, todo esto, usarlo para la toma de decisiones, de nuevo, para la decisión de qué productos, para el control de calidad, etcétera, etcétera, para poder optimizar y dar un mejor servicio, para que sea bueno para el negocio, en definitiva. ¿De acuerdo? Si pasamos a cómo hacerlo, vale, bien, ya tenemos en una parte, oye, ¿por qué surge la industria 4.0? Vale, estamos en unos entornos VUCA. ¿En qué se focalizan las herramientas? Pues lo hemos visto, ¿no? Desde predicciones, desde calidad, desde gestión de complejidad, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, pues ¿y ahora cómo lo hacemos? Es decir, una pyme, ¿cómo puede...? Entonces, esto es una información muy básica, pero sí que también nos sirve para distinguir un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, que estemos hablando de la industria 4.0 no quiere decir que todos estemos ya en la 3.0 y pasemos a la 4.0. Es decir, hay veces que se necesitan unos pasos previos, ¿no? La industria 4.0 respecto a la 3, y en esto también hay mucha confusión muchas veces, la 3 se centró, la industria, o sea, la tercera revolución se centró en la automatización, en automatizar operaciones, en la electrónica, lógicamente, que aportaba también mucho control de los procesos, pero es una repetición realmente. Es decir, automatizar es una programación de algo que va a hacer por repetido muchas cosas y son sistemas aislados y automatizamos. ¿Qué ganamos? Pues muchas veces perfección, o sea, eso ya no falla nunca, y capacidad de producción. Es decir, es capaz de hacer mucho más de lo que se podría hacer pues de una forma más manual o en una producción típica en cadena, ¿de acuerdo? Entonces, la fábrica 4.0, bueno, pues empieza a haber ya, ¿sabes?, sistemas que forman parte, lo que hablábamos, de que dan soluciones a esta y son reales a esta industria, y no siempre son físicos, sino los hay también que son de cibernéticos, ¿no? Luego la industria también y productos inteligentes. Cuando estamos hablando de inteligentes es que devuelven algo, es decir, analizan algo y sacan una serie de conclusiones que devuelven de alguna manera y se adaptan. La inteligencia muchas veces es la capacidad de adaptación. Entonces, la industria si es capaz de adaptarse es porque, bueno, a partir de una detección de algo, de una serie de... Para eso se inicia también muchas veces el Internet of Things, que Internet de las cosas, que hablamos, que indicamos también, ¿no? Como característica principal de la industria 4.0, viene un poco a esto. Es decir, si yo busco adaptación, si busco que sea inteligente de alguna manera, necesito tener para esa inteligencia, pues eso, neuronas y sensores e información que me dé esa capacidad, ¿vale? Y digamos, la evolución también que aporta la 4.0 es, pues antes teníamos elementos automáticos aislados y ahora nos interesa mucho que estén conectados, ¿no? Y que todos esos sistemas estén conectados para lo que decíamos, para poder dar soluciones y poder tener en cuenta toda la información. Consideramos que la información es valiosa y que puede dar, pues nos puede ayudar a esas predicciones que queremos o nos puede ayudar a detectar esos problemas antes de que ocurran o nos pueden ayudar a garantizar pues eso, una planificación o una calidad, ¿no?, final de nuestros productos. Y luego el Big Data, que indicamos también como, bueno, Big Data al final enseguida se habla de Big Data, pero estamos hablando siempre cuando se habla así de Big Data, que ya se hace, ¿sí? Tecnología que ya se está haciendo en otros sectores, pero que en la parte industrial, bueno, pues muchas veces no se llega a ese nivel porque la información, aunque nos parezca mucho y aunque tengamos muchos datos, todavía no hay ese volumen de datos y se pueden utilizar herramientas más normales o más básicas o no tan evolucionadas y que pueden dar soluciones, ¿de acuerdo? Entre las cosas que hablamos aquí de cómo, una de las cosas que ya he indicado en la presentación al principio
y creo que es muy importante. Es decir, claro, todas estas tecnologías muchas veces nos pueden cegar de que son súper llamativas, bueno, son increíbles, además nos las presentan, bueno, esto es el potencial que tiene esto, es brutal. Eso es así, ¿no? No es que nos estén contando, pero es verdad que tiene que ser aplicado a un problema. Y nos tienen que servir para solucionar cosas. Entonces, muchas veces nos encontramos que se implantan, y seguramente aquí en el webinar haya gente que conozca, seguro, empresas que han implantado, por ejemplo, robots colaborativos, y muchos de ellos acaban pues parados o no están instalados y se montó. Y muchas veces creemos, y este ejemplo del robot colaborativo es como cualquier otro, podemos poner otros, muchas veces con software también que se implanta y que se instala, que luego no se usa. Con lo cual, lo que nosotros analizamos muchas veces es que el proceso de implantación de eso surgió más de, oye, yo tengo esta solución, a ver dónde la monto, a ver dónde la pongo, que no realmente de un problema. Entonces, analízame, o sea, un paso principal o primero para plantearse pues, un camino en la industria 4.0, ¿qué problemas tengo? Tengo un problema de calidad, tengo un problema de mantenimiento, tengo un problema de planificación, vale. Las herramientas 4.0 me pueden resolver o ayudar a resolver este problema. ¿Cuáles son las causas de este problema? Pues no sé, esta información, o cuando tomo estas decisiones, o cuando se ocurre esto ya es tarde, etcétera. Y más o menos vas construyendo pues el caso de uso que llamamos o la aplicación, ¿no? Realmente. Entonces ya aparecerá la solución, o a lo mejor no, a lo mejor esta solución no se adapta a tu problema. De ahí también que el modelo de fábrica 4.0 es único de cada empresa, es decir, no hay un modelo que digas, oye, copio y pego. Hay una forma, digamos, que es lo que pretendemos con el webinar de hoy, contaros, es decir, un poco el proceso para llegar, pero no tanto que haya una receta que digas, oye, esto es así. Los problemas que tiene cada empresa son los de cada empresa. Y la solución que hay que buscar, bueno, pues esto es lo que muchas veces hace falta un análisis y buscar si merece la pena, si tiene impacto, si a lo mejor hay soluciones que muchas veces, o sea, hay problemas que se pueden resolver con las herramientas de siempre. Esto también lo estamos viendo. Cuando vamos a trabajar en herramientas de 4.0, donde muchas veces hay que trabajar con datos y con obtener datos y demás, detectamos carencias básicas del proceso del día a día, de la gestión del día a día, de cosas que no estaban implantadas, de cosas que se tienen pero no se usan, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bastante habitual y por ejemplo, es una cosa que aporta muchas veces cuando haces proyectos con esto, de este tipo, vamos, que afloran otras carencias que no son propias de la 4.0, ni incluso la 4.0, la industria 4.0 son herramientas previas, incluso de excelencia en la operación y de organización industrial propias. ¿De acuerdo? Otra cosa que creemos también muy importante y es de un piloto a una solución global. Es decir, en la industria 4.0 nos podemos volver locos e intentar montar el gran proyecto y voy a darle mi fábrica o mi negocio va a ser el más, ¿no? El más en la industria 4.0. Lo que hemos visto es que los proyectos que van así nunca llegan, son interminables, no se ven impactos y al final pues o el empresario decide ya que ya está bien o el equipo también se desinfla y al final es un pequeño fracaso que además muchas veces genera una mala experiencia para próximas, pues que esto también la tecnología evoluciona y a lo mejor pruebas una cosa hoy que no te ha funcionado y dentro de un año o dos esa tecnología ha evolucionado y te puede resolver ese problema. Entonces, el hacer un piloto donde definas bien qué problema quieres resolver, qué impacto puedo tener, consideramos que es algo fundamental y a partir de ahí aprender. Muchas de las herramientas que hay también de la industria 4.0 están planteadas así, son modulares, son como piezas de Lego, es decir, puedes empezar a utilizar pequeña infraestructura o pequeñas soluciones o empezar por algo muy pequeño y, oye, lo tengo bien, me gusta, puedo usarlo, es útil, pues oye, crezco y voy creciendo, lo que decía, a modo de piezas de Lego, ¿no? Y voy creando mi modelo 4.0, ¿de acuerdo? Otra de las cosas también que vemos un poco a raíz de lo que acabo de comentar también, es decir, muchas de las herramientas, o sea, son herramientas que ayudan a la solución de problemas. Yo a una resolución de un problema tengo pues las herramientas de resolución de problemas y el análisis de resolución de problemas de siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué me puede dar la industria 4.0? Herramientas que me ayuden a que esos análisis sean mejores, más rápidos y más certeros, ¿de acuerdo? Entonces,
estas herramientas, si las queremos usar, tienen que estar incluidas dentro de la gestión. Es decir, lo que os decía antes también es mucho software, muchas soluciones, mucho robot colaborativo, por ejemplo, no está parado. No se, pues no, o no se sabe mantener, o cuando se estropeó, o la información que da no es correcta y hace mucho que dejó de dar información. Entonces, si no está metido también esa información, esa toma de decisiones que hablábamos antes para la toma de decisiones rápida en la gestión del día a día de la industria, pues quedará como pues una moda. Mira, teníamos esto, era muy bonito, pero no lo usamos. Se usó un tiempo cuando estaba una persona en concreto que lo montó en el proyecto, pero si no forma parte del día a día de la gestión, y para ello estoy diciendo, pues si yo tengo una información para la toma de decisiones, lo incluiré dentro de o una reunión o un sistema de toma de decisiones o de control, o me servirá para dirigir las operaciones o el negocio, ¿no? Y eso se tiene que ver y usar continuamente. Si no se usa, pues al final será una herramienta que quede obsoleta o infrautilizada, que eso es lo que más vemos también. Metiéndonos más en detalle a lo mejor en la parte de los datos. Los datos, estamos hablando mucho de datos, aunque la industria 4.0 es algo más, pero sí que es verdad que hay mucho de interconexión, de aprovechar, pues como venimos de una automatización donde realmente, pues oye, tengo muchos datos, ¿no? Que la automatización para funcionar necesita capturar datos y tener referencias y demás, oye, pues esos datos se pueden aprovechar. De las cosas que vemos también es que muchas veces los datos... y ahí la imagen que utilizamos en esta slide es de un jarrón chino, ¿no? Que es muy bonito, es muy espectacular, pero no sirven para nada, ¿no? Entonces, también lo que estamos viendo es, a ver, volvemos a lo mismo, ¿para qué me van a servir estos datos? O sea, porque nos podemos volver locos desde capturando miles de señales que luego no sé para qué voy a usar. Entonces, vuelvo otra vez al planteamiento que hacía al principio, ¿no? De este cómo, es decir, ¿qué problema voy a resolver? Y para este problema, ¿qué datos necesito? ¿Y cómo están estos datos? Y estos datos tienen relación entre ellos, pueden ser relacionados, están bien capturados, están actualizados, los sistemas funcionan, pero también desde el planteamiento de que vamos de algo pequeño a algo más grande, pues eso, hacerse estas preguntas, al final lo que estamos provocando es, casi de resumen, es hay que pensar antes de lanzarse a hacer algo y pensar bien, o sea, ¿para qué voy? ¿Hacia dónde voy? Vamos, o lo que quiero hacer realmente. Esto de una forma ya un poco más rápida, es decir, los pilares estratégicos de la industria 4.0, desde Exobrain también lo planteamos siempre en estos 4 pilares, ¿no? Es decir, casi lo podemos utilizar no solo para la industria 4.0, yo diría que casi para cualquier proyecto, ¿no? Y hay una pata que es la tecnológica, lo que venimos diciendo, o sea, ¿para qué quieres la tecnología? Cuestiónatelo, porque a lo mejor estás poniendo tecnología por ponerla. Que esa tecnología, si la implantas, pues también, o sea, sé coherente, que sea robusta, que no montes algo que luego, pues oye, incluso no estés ni preparado para usarla y al final se quede sin usar porque no hay, ¿no? En la industria 4.0 plantea un reto también, estamos empezando a conectar algo externo a la industria, desde nubes, ¿no? Estoy empezando a llevar información a la nube y demás, con datos de campo, con datos de mis máquinas. Pues bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, lógicamente, es decir, y soluciones realmente y preocupaciones dentro de la industria 4.0 se están desarrollando y se están dando, es decir, soluciones de seguridad para que esa información y esas puertas que estás necesitando abrir para que las herramientas de la industria 4.0 puedan desarrollarse no sean un problema. Entonces, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Las personas siempre decimos que están en el centro, pero estamos, digamos, muy habituados a ver muchos proyectos que no triunfan porque las personas están preparadas, porque voy a montar un interface fantástico a un operador que no sabe o que no quiere o que no lo entiende y no lo usará, o porque voy a dar una serie de datos o de informes o de predicciones que no se usa en ningún sitio. Entonces, todas esas cosas, las personas al final lo que decíamos es, bueno, no es algo nuevo porque esto se puede decir en la industria 4.0 o en cualquier otra cosa, pero esto al final es una revolución, es un cambio, vamos a implantar nuevas herramientas. Siempre que quieres hacer un cambio, sea cultural y de alcance, las personas son básicas para llegar para tener éxito, ¿vale? Los procesos, bueno, los procesos también son trabajar por procesos, la optimización de estos procesos, pues es lo que os comentaba antes. Muchas veces cuando nos enfrentamos a proyectos de industria 4.0, lo que aflora es que los procesos, la forma de trabajar, pues no está tan engrasada, hay muchas carencias, hay cosas que se creían que se hacían y no se hacen de otra manera, o incluso no se sabe ni cómo se hacen. O sea, se hacen porque evidentemente la producción sale y demás, pero no están estandarizados. Bueno, determinadas cuestiones que
que son importantes como base para un buen desarrollo de un proyecto 4.0. Y luego el negocio. O sea, el negocio, esto lo hemos dicho ya desde el principio de este webinar, ¿no? Es decir, que el negocio es clave. El negocio orientado al negocio. No puede ser esto. La industria 4.0 no se centra solo en la industria. La industria está dentro de una empresa y esa empresa es un negocio y esa industria produce unos productos, pues tiene que haber un impacto. Entonces tiene que estar alineado. La estrategia 4.0, lo decimos ahí, tiene que estar alineada con el negocio. No puede ir por libre. También vemos muchas veces pequeñas islas de alguien que empezó a hacer algo por su cuenta, en un departamento, en un área de la compañía, ¿no? de la empresa, pero solo y que, claro, pues ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Y muchas veces no tiene ni la repercusión ni se ha podido probar de forma adecuada, ¿no? A nivel de las tecnologías que hablábamos antes, pues lo hemos dividido en 4 bloques principales, ¿no? Por un lado está lo que decíamos, la conectividad, mis sensores, el IoT, la tecnología cloud, es decir, si yo empiezo desde la base a capturar muchas señales porque necesito información y datos para poder tomar esas decisiones, pues lógicamente esa información la tengo que procesar con la tecnología cloud o con sistemas similares. Tengo que manejar riesgo de seguridad, de ciberseguridad. Estoy integrando sistemas IT con sistemas de operación. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, la industria 4.0 pues es una parte que está desarrollándose de forma muy activa. Otra parte más de hardware o de algo así, o de maquinaria, ¿no? Pues lo que hablábamos también, es decir, de producir, pues estamos utilizando realidad virtual y aumentada. Va muy dirigido también en esa interacción hombre-máquina de ser capaz de tener los superoperadores, lo que hablábamos antes, es decir, ser capaz de, oye, pues yo soy capaz de manejar una máquina o aprender a manejarla de una forma casi autónoma, ¿no? No necesito pasar unos cursos y un proceso de aprendizaje muy largo. Bueno, pues todo esto se está cortando y estas herramientas van dirigidas a esta, la robótica colaborativa que hablaba antes o robótica móvil también. Pues esa robótica colaborativa muchas veces, si está bien enfocada, va dirigida o a resolver o a evitar problemas incluso de seguridad o a evitar problemas de repetitividad y que pueda haber algún error por hacer un trabajo repetitivo o, bueno, asegurar la calidad del trabajo, etcétera. O la robótica móvil también. Es decir, por ejemplo, ahí hay muchísimas cosas que al final, lo bueno también de la robótica es que al final genera datos, información, al ser automatizada y demás. Y eso puede ser incluso pues otra pieza más que podamos aprovechar para esa predicción, para sacar esas herramientas de análisis de datos que también existen, ¿no? Dentro de la industria 4.0. Los RPAs, los chatbots, bueno, herramientas más dirigidas a esta parte. La analítica de inteligencia es, bueno, todos estos datos que estamos teniendo, pues la analítica avanzada, el aprendizaje automático, inteligencia artificial, está indicado además con un orden, vamos a decir, de nivel. O sea, la analítica avanzada en muchos casos es estadística avanzada, no, aunque estamos continuamente hablando de los algoritmos y demás, sí que evidentemente son algoritmos, pero que también hay algoritmos muy sencillos que ya pueden tener impacto realmente. ¿De acuerdo? Y es verdad que puede ser la base, lo que decíamos antes, de un proyecto empezar con una analítica avanzada para acabar en inteligencia artificial, realmente, paso a paso. E incluso se puede hacer, o sea, realmente también lo que hablábamos de la fabricación personalizada y de sistemas de diseño de las industrias, de los layouts de esas industrias, por la ingeniería avanzada, ¿no? Es decir, la fabricación aditiva, la simulación, simuladores que me permitan, pues desde diseñar instalaciones que puedan responder a las especificaciones de mi cliente hasta, pues oye, al introducir nuevas referencias, nuevas recetas, nuevos productos, simular qué va a pasar con mi planificación, con mis máquinas, con mis capacidades, mis cuellos de botella, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El roadmap es muy sencillo, vamos, a nivel casi diría que pues un roadmap de cualquier cosa, es decir, viene a ser un poco, si os dais cuenta, aquí hay cinco etapas y casi 3 se dedican más a pensar, ¿no? Es decir, piensa antes de actuar, piensa más qué vas a hacer, cómo quieres hacerlo y luego ya pues actúas. ¿Eso quiere decir que esto es muy lento y tengo que pensar y tenerlo todo muy claro? Pues por otro lado también decíamos, empieza por un proyecto pequeñito. Entonces, si empiezas por un proyecto pequeñito, bueno, pues eso es más rápido, y vas probando cosas y si vas viendo que hay impacto, insisto, y que resuelves los problemas que estás teniendo y que es útil para ti la industria 4.0, pues lógicamente avanzas, ¿no? Entre los casos de éxito que hemos traído aquí, traemos 2, así como muy, muy sencillos. Uno es este,
Este es un proyecto Brainbox. De forma muy sencilla es como un paso primero, que puede llegar hasta, aquí estáis viendo el cloud computing y el análisis mucho más de predicción y demás, correcto, pero ¿cómo empieza esto? Con un pasito. Esto es un sistema de un sensor que, como cualquier otro sensor, que lo que pretende es un sensor que no sea invasivo, con los sistemas de una industria, y pues empiezas a contar. En este caso empiezas a contar, el sensor se instala en una máquina, evidentemente es escalable, entonces cumple un poco también lo que os decía del proyecto tipo en Industria 4.0, puedo empezar con un sensor y una máquina, pero también puedo irlo escalando y puedo ir probando en un sensor y en una máquina qué información obtengo y si me es útil. Y si veo que es útil, pues lo escalo a las demás máquinas y voy creciendo y voy escalando. Pero lo que se busca con este tipo de proyecto que nosotros estamos desarrollando es un proyecto muy rápido, muy sencillo, inicialmente de poca inversión y viendo ver si da impacto. Y si ese impacto lo he hecho andar, bueno, pues poco a poco iremos planteándonos nuevos retos. Hay un inicio de medición con un sensor que me sirve para tener una información útil, pero una información inmediata también. Es decir, la velocidad es importante. Es decir, esto no se trata de montar aquí una instalación que tardes 3 meses para empezar a tener un dato, no. Esto es algo que tiene que ocurrir en un día. En un día lo instalas, lo implantas y empieza a tener información. Y a partir de ahí, pues empiezo a enriquecerlo y con tiempo voy a poder, y puedo alcanzar, estoy montando una semilla para poder ser capaz, pues si al final esos datos los dejo durante bastante tiempo, lo implanto en varias máquinas, poder llegar a ciertas modelos de análisis avanzado, de predicción, etcétera, etcétera. Es un proyecto que creemos que puede ser un camino muy interesante para empezar a probar y del que ya hemos hecho, ya tenemos implantadas en alguna empresa y tiene esa facilidad de empezar. De empezar es como un sencillo y empezar a entender lo que es la industria 4.0 y qué puede aportar. Y luego tenemos otro proyecto que aunque también es piloto, pero ya es mucho más ambicioso y es piloto en el sentido de que va a una línea de producción completa. Y este es un proyecto que estamos haciendo con la empresa Deuz y en este sentido el proyecto persigue, realmente le estamos llamando de la producción inteligente y curiosamente lo que buscamos resolver es, bueno, queremos tener un operador que sea capaz él solo de manejar, que sea autónomo, de manejar la producción. Entonces, ser capaz de planificar. Y como queremos que planifique él toda la producción, pues qué herramientas le pueden ayudar para que sea capaz de hacerlo. Y si queremos que, digamos, aumente mucho su nivel de mantenimiento y de ser capaz de analizar qué problemas puede tener la línea, evidentemente estamos pensando en un superoperador o también lo que estamos diciendo es, vale, un operador que con herramientas le ayuden a tener esos superpoderes, vamos a decir, ¿no? Que es lo que también indicábamos inicialmente en esta presentación. Entonces, bueno, cumple un poco lo que decíamos del caso de una fábrica 4.0, de fabricación 4.0, sistemas, en algún caso de datos que ya existen, en otros casos datos que hay que capturar, en otros casos integrar datos de cadena de valor, desde proveedores, suministradores, clientes, demandas y demás, pero tenemos un objetivo, que es que ese operador queremos que sea capaz de autogestionarse toda la cadena de producción, o toda la línea de producción, ¿no? Y ser capaz de tomar decisiones y cualificarse y decisiones acertadas basada en información que le estamos dando, ¿de acuerdo? Y información, no solo es información, sino muchas veces también es información analizada y que, bueno, pues ya se le plantea, digamos, digerida o razonada a ese operador. Aquí os proponemos, nada, esto ya como cierre, un diagnóstico muy sencillo y venimos comentando. Es decir, uno de los ejercicios que podemos hacer, y antes lo planteábamos como autodiagnóstico, oye, ¿eres capaz de planificarte una semana y cumplirla? ¿O qué porcentaje de cumplimiento tienes en la planificación de una semana? Aquí lo que hacemos es un ejercicio que ya se hace en las industrias, por ejemplo, en las auditorías de alimentación, de algunas de las normas de alimentación, se marca un nivel de cuánto tiempo tardas en hacer un ejercicio de trazabilidad de tu producto, ¿de acuerdo? Y ese ejercicio, pues hemos indicado 2 horas, no de forma caprichosa, es decir, las normas ya indican que tienen que estar por debajo de 2 horas para tener un cierto nivel. Hemos añadido una dimensión que es el tamaño de la traza, es decir, tú puedes tener, todas las empresas tienen traza, pero claro, la traza puede ser de una semana o bueno, esto lo he hecho en esta semana, muy bien.
o tener mucha más precisión, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que podéis hacer muy sencillo. ¿Cuánto tiempo tardo en hacer un ejercicio de traza? En saber, pues eso, de todos los datos o toda la información asociada a mi producto, ¿no? Y sobre todo el tamaño de esa traza que puedo tener, ¿de acuerdo? Y otro ejercicio que puede ser interesante en ese mismo, pues lo mismo, pero en coste, es decir, saber qué coste unitario tengo realmente de cada producto. Incluso también el tamaño del lote mínimo rentable, es decir, a partir de cuando cubro y empieza a ser, pues eso, los costes fijos, pues empieza a ser interesante producir, ¿no? Y esto también en tiempo, claro, cuánto tiempo me lleva o en tamaño realmente de ese lote. Bueno, son dos ejercicios mínimos de decir, oye, puedes hacerlo tú y saber, oye, pues puedo estar realmente, me estoy alejando más, o sea, no estoy bastante lejos de esa industria 4.0 y también porque la industria 4.0 te puede ayudar a poder resolver estos retos, ¿no? De alguna manera. Y nada más, deciros pues eso, que os lancéis, que es momento de eso, de probar y de pensar y de plantear pequeños proyectos e irlos desarrollando. Y hasta aquí la presentación. Ricardo, lo dejo ya en tus manos. Muchísimas gracias, Pablo. O sea, muy interesante y luego además te has ajustado fenomenal al tiempo del que disponíamos. Según ibas haciendo tu intervención, yo me iba apuntando una serie de preguntas que muchas de ellas me has ido respondiendo durante tu intervención. Entonces, pero bueno, me he apuntado 3 preguntas porque no han salido más preguntas dentro del chat que me gustaría hacerte en base a lo que hemos visto en la presentación, ¿vale? Para profundizar un poco en aspectos que creo que pueden ser interesantes o relevantes. Uno de ellos es el tema de la gestión del cambio, ¿vale? Del que has hablado y que particularmente pienso que en casi todos los proyectos es un tema primordial, pero en este caso en concreto mucho más. Entiendo que vuestra experiencia así lo dice y así lo has intentado recalcar en la presentación, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿qué estrategias habría, ¿vale? Dentro de un proyecto de implantación de Industria 4.0 para conseguir alinear a todas esas personas que a día de hoy trabajan de una forma y que probablemente esta implantación les haga trabajar de otra forma, para intentar alinearles con el proyecto, con el discurrir de la empresa, sobre todo porque entiendo que muchas veces algunos de los empleados o de las personas pueden ver esto casi como un riesgo también a su trabajo. Entonces, es un poco hablar de eso, de cómo aseguramos que la gente o las personas que trabajan con nosotros están alineados. Entiendo que será un tema de formación, un tema de involucrarlos desde el primer momento, pero si hay alguna ABCD para ello. Bueno, al final es el ABC también de todo cambio cultural. Da igual que sea la industria 4.0 no es otro, o sea, es un cambio más y es un cambio cultural. Es verdad que muchas veces es a lo mejor más radical o es más rápido, ¿no? Es necesario hacerlo rápido. La receta al final siempre viene a ser un poco la misma, es decir, la persona que dirige la compañía tiene que tener claro que quiere este cambio y por qué lo quiere realmente y tiene que comunicarlo, tiene que haber un trabajo muy importante de comunicación y conseguir que su equipo, es decir, desde arriba hacia abajo, se vaya alineando con él realmente. Luego también muchas veces hay que buscar los perfiles, es decir, a lo mejor estamos queriendo jugar a otra cosa y esto exige también, o sea, no te sirven los mismos jugadores, necesitas nuevas competencias, nuevos desarrollos. La gente también tiene que entender, pero como en todo proyecto, ¿qué objetivo tiene esto? Es decir, esto se hace, ¿por qué se hace? ¿Para qué se hace? El dedicar un tiempo a esto y luego insistir, es decir, tiene que tener utilidad. Y si no tiene utilidad, cualquier cambio que se haga, la gente tiene que ver que sirve para algo. Y eso es importante. Entonces, muchas veces también es importante empezar por pequeños pilotos donde se vea resultados y a partir de ahí aspirar a cambios más gordos. Y eso, yo creo que esa es la receta, pero la receta casi para cualquier cambio, para cualquier proyecto de transformación, en este caso, cambio cultural relacionado con la industria 4.0 y sobre todo también relacionarlo con el negocio, con la propia supervivencia. La gente lo puede entender si esto es que esto forma parte, o sea, es que sin esto el negocio irá peor, con lo cual necesitamos tener estas herramientas, ¿no? Entonces sí, desde la dirección y luego todos los demás, todo el equipo y nuevas competencias. Tener muy claro que vas a necesitar muy probablemente nuevas competencias en el equipo. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta que me surgía según ibas comentando, y seguro que también os ha pasado, no digo constantemente, pero probablemente muchas veces, tanto en empresas grandes como en empresas más pequeñas,
Es que todo este tipo de empresas normalmente suelen tener sistemas muy anticuados, sistemas legacy, que son sistemas, pues eso, obsoletos, pero de mucho valor para la empresa y que muchas veces nadie se atreve a meter mano porque muchas veces casi ni se conoce todo el entramado que hay por detrás de ese tipo de sistemas. Cuando comenzamos un proyecto de implantación de Industria 4.0, que como dices tú, al final puede abarcar todo, pero habría que irlo focalizando, empezando con pequeños casos de uso, la idea en ningún caso tiene por qué ser el sustituir ese tipo de sistemas desde un principio, sino que puede haber un periodo de convivencia en el que se integre incluso este tipo de sistemas con todo el entramado que vamos a montar, ¿verdad? Bueno, como todo tiene un límite, ¿no? Es decir, muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo, a lo mejor la cosa se pone difícil, pero es verdad que es uno de los retos a los que la industria 4.0 se enfrenta y, por lo tanto, busca soluciones. Entonces, hay muchas soluciones cada vez más ágiles, cada vez menos invasivas, que permiten, es verdad que si la tecnología es muy antigua, pues lógicamente las barreras pueden ser insalvables, pero bueno, aún así se plantean cosas muchas veces muy ágiles y muy sencillas que puedan permitir avanzar. A lo mejor no al nivel, es decir, si ya quieres tener un nivel muy automatizado y demás, pues lógicamente hace falta una actualización como podrías tener en caso de que quieras modernizar una máquina, ¿no? Que llega ya a su punto final. La industria 4.0 en ese sentido no es diferente. Pero también es eso, la industria 4.0, ese problema lo tiene, es un problema pues, desde el inicio y lógicamente han surgido soluciones pensadas para ello. Perfecto, también. Y la última pregunta, también un poco ahondando en lo que has estado comentando durante toda la intervención de lo importante que es identificar bien el proceso sobre el que vamos a trabajar, incluso el problema o el caso de uso, ¿vale? Es un poco, más que una pregunta, es casi dar importancia y que recalques lo importante que es tener bien definidos los procesos de negocio y identificarlos, tenerlos identificados y si pueden estar documentados, mucho mejor, porque entiendo que también en esto os encontréis también muchos problemas a la hora de la implantación de sistemas de este tipo, ¿no? Lógicamente, es decir, si muchos de estos sistemas buscan una cierta automatización de esos procesos, si esos procesos no están definidos, es muy difícil poderlos analizar, poderlos mejorar o poderlos automatizar y simplificar. Entonces, es verdad, es decir, los procesos casi siempre en todas las empresas existen, porque las empresas están produciendo, ¿no? Están generando ese producto. Es verdad que lo que dices tú, entonces, como no está documentado, puede ser que haya varias formas de hacer lo mismo y no siempre sea la mejor. Entonces, también esto es un desperdicio. Es decir, a lo mejor, si identificas la mejor forma de hacerlo, pues oye, que todo el mundo lo haga igual, porque es la mejor forma y la vamos a mejorar y la vamos a apoyar. Es verdad, es un hándicap. Entonces, cuando las empresas no existen esos procesos formales o documentados, o al menos que todo el mundo haga lo mismo, estándar, que se conozcan, etcétera, que se puedan, pues lógicamente es un freno. Es un freno que impide pues, velocidad, desarrollo, potencial a estas herramientas. Sí, sin duda. Sí, la idea era eso, un poco recalcar la importancia y Claro. ponerse a ello en el caso de que tengamos alguna carencia en ese sentido para poder comenzar, como dices tú, de forma lo más veloz posible a implantar. Que luego es sencillo, o sea, porque los procesos existen, ¿sabes? No es que estén, o sea, las cosas se hacen, con lo cual es más un trabajo de análisis y de poner orden y de reflejarlos en algún sitio y de alguna manera para poder analizarlos, ¿no? Es una herramienta más de análisis, como puede ser una herramienta de análisis de problemas, ¿no? También vamos a utilizarla. Pero sabes que muchas veces el conocimiento, ese proceso, en realidad, al no estar documentado, el conocimiento Correcto. está en las personas que precisamente están trabajando en el día a día y es muy difícil sacarles de ese día a día para poder tener esa sesión con vosotros, esas sesiones para poder identificar el proceso. Entonces, pues era simplemente un comentario. Y nada, por mi parte, volver a reiterar el agradecimiento. Efectivamente, como has comentado al principio de tu intervención, la sesión, tanto el vídeo como la presentación, la subiremos a la web del evento y agradeceros a todos vuestra asistencia y convocaros para la siguiente jornada de Acelera Pyme. Que paséis buena tarde. Hasta luego, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego.